Muy buenos días, muy buenas tardes. Aquí estamos desde su club de lectores del PMI Madrid, mandando saludos a toda la comunidad de los capítulos amigos y por supuesto los que están en Iberoamérica. Hoy estamos junto con Fabio, Santiago, Andrea, Akira y Lina. ¿Ok? Me encanta que este grupo está nutrido de gente que realmente aporta mucho. Y realmente es un honor y un privilegio tenerlos a ustedes. Llegamos al estándar, al punto número 4, que es el ciclo de vida del proyecto, ¿verdad? Y tenemos esto, estándar, ciclo de vida de un proyecto, y este es como el contenido mayor. Fases de un proyecto, acercamiento para el desarrollo, consideraciones para selección del acercamiento de desarrollo, cadencia de entrega y área de foco en la gestión de proyectos, ¿sí? Frases interesantes, ¿no? Los planes son nada, pero planificar es todo. Dwight Eisenhower piensa que es presidente, pero él era general, ¿no? De la Segunda Guerra, ¿se recuerdan? Muy interesante, ¿verdad? El ciclo de vida no es el plan, es el marco para planificar, replantear y decidir a lo largo del proyecto, ¿no? Y hablan mucho de flexibilidad, ¿verdad? Luego tenemos esta que le encanta a Fabio porque le gusta mucho el béisbol, ¿verdad? En la teoría, en teoría no existe diferencia entre la teoría y la práctica, y en la práctica sí la hay. Yogi Berra. Reconoce la brecha entre los modelos ideales y la realidad cambiante. Justifica flexibilidad y enfoque, no rigidez. Fabio dijo algo relacionado a Yogi Berra. Creo que era que tenía dos anillos. No, él tiene un anillo en cada dedo de la mano. Ocho campeonatos. Wow. Es Una uno de los, barbaridad. de los jugadores de béisbol más. Ese sí es conocimiento empírico. Ese sí es aprendido de la vida. Ese sabe más que Akira, ¿verdad? ¿Verdad? Porque Akira también ha vivido mucho, ¿verdad? Y este, Henry Nisberg. La estrategia es el patrón en el flujo de decisiones. El ciclo ya precisamente es una estructura de esas decisiones. Refuerza que es un patrón que se adapta, ¿no? Y entonces tenemos de resumen general, y fíjese que hace énfasis a que es flexible, ¿verdad? No prescribe cómo trabajar, sino cómo pensar en el trabajo pensar el trabajo en el tiempo. Y para todos sacaba cómo estaba alineado con el eco, ¿no? ¿Verdad? Y decía, el ciclo de vida no es una plantilla que se sigue, sino una decisión que se diseña y se revisa para proteger el valor del proyecto. Entonces, el ciclo de vida es el medio para agregar valor, ¿no? Diríamos, ¿sí? Y entonces vamos a la fase de un proyecto, ¿verdad? Y esto era sexta edición, ¿se recuerdan? Yo creo que Lina, esta se la conoce de memoria, ¿verdad? Y estábamos aquí arribita. El ciclo de vida de un proyecto y estaba formado por fases. Y decía, fíjense, aquí tenemos una fase que era la ejecución. Y entonces caíamos en la duda de que la ejecución tenemos un proceso de ejecución, ¿verdad? ¿Sí? Que no solo el grupo de procesos, sino las áreas de enfoque. Y luego teníamos las áreas de conocimiento que eran 10 y ahorita son dominios, ¿verdad? Y entre fase y fase que había puntos de decisión, ¿verdad? ¿Sí? Y esta figura comienza este subcapítulo que es en el tiempo, el impacto en costos y en riesgo de incertidumbre, ¿no? En el eje X tengo el tiempo, el avance del proyecto, y en el eje Y el nivel relativo, alto o bajo, no valores absolutos, ¿no? Tengo la curva de riesgo, que es muy alto al comienzo, el de riesgo de incertidumbre, porque no has hecho nada, ¿verdad? Y avanzar va bajando. Y en el de bajo, el de costo al comienzo es bajo, y mientras voy avanzando, si genero un cambio, el costo es muy alto. El costo empieza a aumentar. ¿Se recuerdan? Ah, no le conseguí el costo. Le había puesto una lámina que era el costo de un cambio. No, perdóneme. ¿Sí? Y dice, esta figura no dice que el cambio sea malo, sino que lo que dice es que el momento es el momento en que cambiamos importa.
Y dice, el buen gerente de proyecto no elimina la incertidumbre, sino decide cuándo pagar por ella. Yo me imagino que esto es un cambio de mentalidad muy fuerte, ¿verdad? Dice, mi problema no es cuánto cuesta un cambio, sino cuándo decido pagar por él. Sería bien interesante eso, ¿verdad? Ese acercamiento, ¿no? Interpretación clásica del PMBOK, ¿verdad? Hay que definir todo temprano, los cambios tardíos son malos, el control protege el proyecto y eso encaja bien en enfoques predictivos. En el octava edición te dice, ojo, es un llamado a diseñar el ciclo de vida conscientemente. El mensaje no es evite el cambio, el mensaje es gestiona cuando aprende y cuando decides. Es verdad, es decir, si tú entiendes muy bien lo que hay que hacer, entonces tú puedes desde el comienzo planificar muy bien y evitar cambios, ¿no? Pero si no sabes, tú sabes que te vas si no sabes muy bien lo que hay que hacer o el modelo de incertidumbre es muy grande, entonces tú reduces el horizonte de tiempo y, y generas cambios periódicos, ¿no? ¿Sí? Entonces teníamos el ciclo de vida del proyecto y sabemos que era el ciclo, es una serie de fases por las que pasa un proyecto desde su inicio hasta su cierre y que es importante porque facilita la gobernanza, la toma de decisiones y la entrega de valor. Y dice, no prescribe actividades, no impone duraciones, no define herramientas ni define momentos de decisión y control. Y lo asocia a mentalidad, no es agarrar y decir, este modelo de fase sí es verdad que tiene este facto, sí es verdad que tiene tomas de decisiones, pero entiende que lo importante del modelo de fase es la agregación, es cómo agregas valor y esos procesos de toma de decisiones, ¿no? Y del lado derecho, es la conexión con los principios que en todas salía. Yo simplemente se lo dije porque sé que cuando tengan el video lo van a ver, ¿verdad? ¿Sí? Y dicen componentes clave del ciclo de vida. Tres puntos. Esto salía textual. Primero, las fases. Las fases existen para gestionar riesgo y valor, no para cumplir una plantilla. ¿Ok? Los entregables los resultados de la fase. El foco no es terminar la fase, sino habilitar decisiones de mejora, ¿verdad? Por la parte de las lecciones aprendidas, ¿verdad? Y los puntos de decisión, aquí se manifiesta claramente el principio de enfocarse en el valor, ¿no? Y hablaban mucho de la flexibilidad, porque estamos hablando de que la toma de decisión de la fase podía en el tiempo tener modificaciones. Entonces yo busqué y yo decía, pero me están hablando mucho de flexibilidad. Y me decía que habían tres tipos de flexibilidad, conceptual, estructural y decisional. La fase te dice que deja de ser un paso obligatorio y para ser un contenedor de decisiones y aprendizaje, ¿no? Definir la fase no es solamente decir estos formatos, sino decir cómo yo tomo decisiones y cómo genero el aprendizaje, ¿no? Flexibilidad estructural, si las fases se pueden cambiar, ¿no? Y fíjate que te dice, y siempre hemos mencionado, que las fases pueden incluir etapas. ¿Qué está más alto nivel? ¿Una fase o una etapa? Experto dice el alto nivel fase y debajo las etapas. Y de ahí que te dice que la fase puede reabrirse o ajustarse. Y recuérdense que en el examen te menciona mucho de que las preguntas donde a la mitad del camino tú cambias un modelo de fase de una etapa de un entregable, ¿verdad? Las fases sí pueden cambiar, pero con intención, no con improvisación, ¿no? Es cuando tú decides que vas a tener un entregable importante, que lo vas a transformar en ágil a la mitad de un proyecto porque hay muchos problemas de decisión, ¿no? O hay un factor que no controla. Flexibilidad decisional. La flexibilidad está en que la fase no garantiza continuidad. Lo que garantiza continuidad es el valor y la viabilidad. Eso sí es interesante, ¿verdad? No es que terminaste la fase por terminarla, sino me agregaste el valor y podemos arrancar porque es viable, ¿no? Y mira lo que te dice debajo. ¿Quién no está diciendo?
El PMI no está diciendo, las fases ya no importan, las fases importan. Todo es iterativo y fluido. No, hay diferentes tipos de fases. ¿Se puede cambiar de fase sin control? No, puedes cambiar la fase de una etapa a un entregable, pero consciente de la decisión que estás tomando. ¿Y la gobernanza desaparece? No. Esa era como la famosa pregunta que decía, en agilidad ya no se planifica. Mentira, no se sigue planificando, ¿verdad? ¿No? Y esto puede ser burocrático y deja de ser decisional. Interesante. Heriberto, un placer tenerte, ¿verdad? Ok. Claro, hay que tomar la decisión, es decir, hay el punto de decisión, de arranque, de determinación y de aprobación de entregables. Pero aparte del hecho de que sea, se hace énfasis en que tienes que tomar una decisión. Entonces, basado en que tú tomas decisiones, ¿no? ¿Ok? Y le recuerdo esto, esto lo saqué de disciplinado ágil, ¿se recuerdan? El ciclo de vida ágil de un proyecto de alto nivel, ¿no? Creación, construcción y transición. Pero esto lo saqué del wow. Concepto, creación, construcción, transición, producción y retirar. Ojo, lo hago como el reconocimiento de la importancia del área de software, que yo no soy especialista en software, recordando que esto existe y que probablemente es diferente a las fases que normalmente se manejan en construcción, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, uno como gerente de proyecto tiene que entender todos esos modelos de fase, ¿no? ¿Sí? Y flexibilidad, fíjate, te dice, la parte de la conexión directa con los principios que le dije que lo tenía en muchos sitios, ¿no? ¿Ok? Te dice, las fases no desaparecen, pero deja de ser una secuencia fija y se convierte en puntos de aprendizaje y decisión orientados a proteger el valor del proyecto. Y entonces, ahí era la famosa pregunta que les pasé, ¿se recuerdan? ¿En cuántos proyectos hemos pasado de fase solo porque tocaba? Eso significa que la decisión de del cuál es el modelo de fase es un acto que implica un cierto nivel, una dedicación, todo un acto de pensar y reflexionar basado en una lista de información que tú consigues, ¿no? ¿Lo tienen? ¿Sí? ¿Ok? Y entonces tengo perdón, ay, le di la respuesta. Un gerente de proyecto está definiendo la fase de un proyecto con alta incertidumbre inicial. Decide estructurarla de forma que permite revisar la viabilidad, ajustar el enfoque y tomar decisiones informadas a medida que se aprende más del contexto. Según el PMBOK, ¿cuál es el mejor uso de la fase del proyecto? Ah, está respondiendo por el super chat. Ah, La A, están diciendo la A, diseñar las fases para facilitar aprendizaje, reducción de incertidumbre y decisiones de valor. Muy bien. Fíjense que eso genera, ese es uno de los nuevos pemismos. ¿Se recuerdan que los pemismos decían que eran las típicas frases o palabras que iban a salir en el examen? ¿Sí? Entonces te decían, siempre que veas que el WS sale en una respuesta, esa es la respuesta. Y entonces creo que fueron como dos versiones del examen. Después te decían, siempre que veas que te sale un WS, piénsalo porque existe la posibilidad que no sea. Entonces, esto puede ser un nuevo mismo. Siempre que te hablan de fase de toma de decisión es facilitar aprendizaje, reducción de incertidumbres y orientadas a valor, ¿verdad? Parece muy interesante eso, ¿verdad? Y entonces ahora tenemos los acercamientos para el desarrollo de un proyecto, ¿verdad? ¿Y qué es un modelo de desarrollo? Define cómo progresa el trabajo para crear uno o más entregables dentro de un intervalo de tiempo específico que puede coincidir con una fase, una etapa o un entregable. Nosotros habíamos hablado de los modelos de desarrollo hace muchísimo tiempo, y predictivo, incremental, adaptativo y ágil. Pero ¿qué es lo que es importante? Que uno puede tener modelos de desarrollo a diferentes niveles, ¿lo vieron? Y por eso tiene la figura al lado. Tú puedes tener una fase con un modelo de desarrollo, puedes tener una etapa con un modelo de desarrollo y puedes tener un entregable con un modelo de desarrollo. Y por eso es que viene esta que está aquí, esta manito, que dice, el modelo de desarrollo vive en el nivel donde se está creando valor.
Es el trabajo. Esa le gustó, ¿verdad? Y por eso es que tú dices que tú tienes proyectos donde tú tienes entregables que se hacen de manera incremental y tienes, perdón, tienes entregables que se hacen de manera predictiva y tienes entregables que se hacen de manera adaptativa o tienes entregables que se hacen de manera ágil. Y eso es pregunta examen. ¿Lo vieron? ¿Sí? Eso sé que les Mm. gustó, ¿verdad? Y les recuerdo, esto es tomado del tiempo de octava edición, dependiendo del nivel de incertidumbre, perdón, cuando el modelo es predictivo, la incertidumbre es baja. Cuando es adaptativo, la incertidumbre es, perdón, la incertidumbre crece muchísimo, ¿no? ¿Verdad? O para tú utilizas adaptativos para ambientes con una gran incertidumbre, ¿verdad? No es que yo digo, yo soy ágil, no, yo utilizo el modelo de desarrollo que se requiera para el lugar donde estoy agregando valor, ¿no? Y les recuerdo el lado izquierdo del predictivo, ¿verdad? Una serie de etapas secuenciales. El modelo, el de la derecha era el incremental. Para cada incremento se repetía. Yo decía, siempre vean el predictivo como la construcción de un edificio. El incremental, la construcción de una urbanización de 200 casas, donde estás entregando 10 casas a la vez por cada 15 días, ¿no? El lado izquierdo, el adaptativo, ¿verdad? Y del lado derecho tienen en el mismo Scrum, en el mismo libro, hace énfasis que agilidad no es solamente Scrum o Kanban, sino que hay muchos modelos ágiles. Entonces, cuando digo que la gente se certificó de Scrum Master, no, tú eres un líder de proyecto ágil que conoce Scrum, pero tú puedes ser un líder de proyecto ágil Kanban y dicen que mínimo tienes que saber ser líder de proyecto Scrum y Kanban, Ujú. ¿no? Claro. Y no está por ahí, pero Gustavo Bonalde era especialista en XP, me recuerdo. Y fíjate que tiene modelos de equipo y modelos de escalado. Y los escalados era cuando tú tenías varios equipos, ¿no? Y este primer arranque, esto salió de nuevo, que eran las restricciones. En el octava edición mantiene la triple restricción, alcance, tiempo y costo, enfocado a la calidad. Recuérdense que en el modelo P5 también te hablaban de sostenibilidad y ese tipo de cosas, ¿verdad? Cuando estamos en predictivo, el alcance es fijo y el tiempo y costo es variable. Y en agilidad, fíjense que formalizan el presupuesto y el cronograma es fijo, el alcance es variable. Eso es nuevo. Este rojito, fijo, fijo y variable, eso es nuevo. ¿Lo ven? ¿Lo tienen? ¿Sí? ¿Cuántos modelos de desarrollo hay? Hablamos que eran cuatro. Predictivo, incremental, iterativo y ágil. Pero cuando tú haces una búsqueda brutal, te dice que depende del autor, puede haber entre 8 y 13. Significa que hay muchas cosas que tú tienes que saber. Y yo, por ejemplo, les coloqué acá abajito que le he mencionado mucho el Big Bang, ¿no? Es un modelo de fases según desarrollo de software, ¿no? Y tienes DevOps, que era la conexión de desarrollo con operaciones, ¿verdad? ¿Sí? Agrandando esto de los métodos de escalado, ¿se recuerdan? Que aquí tengo uno que es el modelo SAFe, Safe Escalate. Aquí se lo traje. Ustedes buscan Safe Escalate grande, pues este modelo ya, esta es la versión 6.0, está recién sacado. Cuando ustedes están trabajando en banca, están moviéndose en bancos muy grandes, piden normalmente que la gente conozca el modelo Safe o tenga certificaciones en Safe. Me gusta muchísimo la página de ellos, ¿sí? Este, para la gente que está certificado en Scrum Guide y se mueve por Scrum.org, es el modelo de escalado de ellos, el Nexus, ¿no? Fíjate que tiene aquí el Product Backlog. Ah, fíjate que tienes diferentes equipos trabajando en simultáneo y tienes el Scrum de Scrum, ¿verdad? Este que tienen acá, para los que son arquitectos, probablemente se recuerda del Lean Construction, el modelo de fases, ¿no? Que siempre hay que recordarlo, ¿no? Más que modelo de fases es como decir, sí, mm, como el manejo mayor del asunto, ¿no? ¿Ok?
¿sí? Ejemplos concretos, modelos distintos por fase, fase de definición, un enfoque adaptativo para explorar un requisito. Fase de construcción, efecto predictivo por regulación. Fase de despliegue, entregas incrementales. Si lo veo por entregable, puedo tener un entregable A que está asociado al core de una plataforma que está regulado, que es predictivo. Tienes un entregable B que está relacionado a la interfase de un usuario y que lo hace iterativo. Y tienes un entregable C que está relacionado al análisis de datos, la analítica, que es adaptativo también. ¿Lo vieron? Entonces tú vas a ver que tenga que decir, ¿cuál es el modelo de desarrollo? El modelo de desarrollo es híbrido porque tienes entregables que tienen diferentes modelos. Entonces por eso reiteramos, el modelo de fases, pero en el modelo de desarrollo se define en el punto de agregación de valor. Eso es un concepto interesante, ¿verdad? ¿Quién selecciona el modelo? ¿Se recuerdan? Que eso fue una discusión y yo le envié este cuadrito. Y está la partecita de arriba. Dependiendo del modelo, ¿quién lo decide, no? ¿Lo ven? Predictivo, gerente de proyecto con patrocinante organización. Iterativo, gerente de proyecto con equipo. Y se ajusta con el aprendizaje, ¿verdad? Perdonen que este aquí no estoy viendo este que está acá. Adaptativo, equipo, product owner y cliente y gerente de proyecto. Alta co-creación, híbrido, PM, equipo y grupo de gobernanza. Tiene mucho más información. Se lo envié porque me pareció bien interesante ese cuadrito, cómo se generó, ¿verdad? ¿Ok? ¿Qué busca optimizar, no? Y tenemos por acá las ideas más importantes. El modelo de desarrollo no gobierna el proyecto por completo. Perdón. No gobierna el proyecto completo por defecto. Gobierna el trabajo allí donde se está creando valor. Yo me recuerdo esas peleas de que eso tiene que ser ágil. Solamente se acepta el ágil. ¿Verdad? Y se recuerda la pregunta que también lo vimos hace 2 días. Creo que fue, ¿en tu organización se elige el enfoque por contexto o por costumbre? ¿No? Ahí faltó, o por moda. O por moda. Muchas gracias por ese comentario. Por la moda del cliente. Entonces tú le ofreces algo y luego se lo... ¿Tú sabes para mí cuál es la moda más fuerte que hay? Los dulces de chocolate, ¿cómo es que se llama? Chocolate Dubai. ¿No lo han visto? Entonces, ¿qué es? Es una barra de pistacha recubierta de chocolate. Y cualquier cosa que tú vayas a ver, si algo normalmente te cuesta 1 euro, eso te cuesta 3,5 euros. Y es porque es Dubai. Por moda, tienes razón. La moda normalmente es más cara, ¿verdad? Pregunta. Un equipo enfrenta requisitos parcialmente claros y necesidad de retroalimentación temprana. El gerente de proyecto involucra al equipo para seleccionar un enfoque que permita aprender progresivamente y ajustar el trabajo según el valor entregado. ¿Qué acción demuestra una correcta selección del enfoque de desarrollo? Ah, sí. Eh, Sí, Pues dijeron la C. Muy bien. Ah, es que Fabio tenía que... ¿Vieron cómo lo bueno que está Fabio aquí? Está que corta, ¿no? Y ahorita tenemos las consideraciones para el acercamiento de desarrollo, ¿verdad? Y esto no era PMBOK, esto era la guía práctica ágil, ¿se recuerdan? Frecuencia de entrega contra, creo que era frecuencia de cambio, ¿no? ¿Ok? Grado de cambio. Entonces te decía, si tenía bajo grado de cambio y baja frecuencia era predictivo, alto grado de cambio y baja frecuencia iterativo, bajo grado de cambio y alta frecuencia incremental, y alta frecuencia de entrega y alta frecuencia de cambio ágil, ¿verdad? Y este gráfico estaba en la guía, está en la guía práctica ágil, que debería salir una nueva. Me encantaba esa que decían ¿qué es lo que se busca en la última columna? Predictivo, gestionar costo, iterativo, costo, rectitud de la solución, incremental velocidad y ágil valor para el cliente, bien entregables frecuentes y retroalimentación. Pero esto era la guía práctica ágil. Y perdón,
Y esto fue lo que generamos, porque en este tiempo de octava edición había N cantidad de atributos que evaluar a la hora de definir cuál era el modelo de desarrollo. ¿Lo vieron? Y tomaba tres cosas mayores: entregables, operación y otra cosa más, ¿verdad? Entregable, proyecto, creo que se los envié, ¿verdad? Y organización. Si me preguntan, lo que yo he visto más cercano a esto bueno, perdón, este fue el que les envié. Creo que fue, sí, se los vuelvo a enviar, ¿sí? Lo que yo he visto más cerca de eso, perdón, que no se lo saqué, no sé si conocen la página de Beyond Agile. ¿La conocen? No, Porque todo el mundo habla de un modelo que tiene, perdón, que plantea PMI del proceso de evaluación, ¿no? Perdón, Beyond Agile Model. Tú dices cómo conecta eso, ¿no? Este es Mike Griffin. ¿Vieron las características? Entonces yo digo, modelo complejo, tamaño del equipo, 30 personas. ¿Ven cómo están cambiando los círculos abajo? Experiencia, gente que tiene 5 años. Adopción de ágil, vamos a decir que tiene una baja adopción. Incertidumbre de los requerimientos, el 35% de los requerimientos son inciertos. El proyecto, la criticidad, ¿qué te dice? Tiempo, tiene múltiples ciclos de vida. Vamos a poner más chiquito para que no salga tanto, porque si no, ahí se expande, ¿verdad? Cambio en la visión del cliente. Al cliente a cada rato, perdón, está, está pensando en no generar cambios, ¿verdad? Foco a la industria, enfocada. ¿Vieron cómo abrió? Y lo que te está diciendo son los conocimientos más herramientas que se requiere. ¿Lo vieron? ¿Y qué entrenamientos hay que dar? ¿Ese le gustó? Eso debe tener su buen tiempo, ¿no? Ok, esa página. Ok, muchas gracias por esa manito, ¿sí? Ok, estamos acá, ¿verdad? ¿Están viendo la lámina, sí? Dice que dice frase marco. ¿Ven qué dice eso? El enfoque del proyecto no se elige por preferencia metodológica, sino por la lectura consciente de su contexto, entregables, proyectos y organización. Pero ese enfoque realmente es un nombre que se entiende por cultura de lo que es una secuencia, perdón, un proceso de revisión, de toma de decisiones y que están asociados a unos documentos, perdón, a unas reuniones que hay que hacer, unos documentos que hay que llenar y tal. Entonces te dice, cuando el enfoque falla, no es por el método, es que leímos mal en contexto, ¿verdad? Pregunta. Tras analizar atributos del entregable del proyecto de organización, el gerente de proyecto concluye que ninguna metodología conocida encaja completamente y decide combinar prácticas, artefactos y eventos distintos de enfoque. Lo que acabamos de ver, ¿verdad? Beyond Agile. ¿Qué afirmación refleja mejor una aplicación correcta a esta consideración? Estoy seguro que ahí está. Ahí estaría Santiago viendo y dice, déjame revisar, esto funciona, por esto debemos traerlo, por esta otra situación debemos traerlo, y hace un modelo adaptado, ¿verdad? Están diciendo la respuesta por su super chat, la D, ¿verdad? Muy bien, ¿sí?
Y ahorita tenemos la cadencia de entrega. Y te dice, es el ritmo predecible con que el proyecto produce y entrega resultados entregables e incrementos, ¿verdad? Es un ritmo, lo cual significa que no es un evento puntual. Es predecible aunque el contenido cambie y aplica a cualquier enfoque. Cada cuánto entregamos algo. ¿Y saben qué me recuerda eso? ¿Se recuerdan el... ¿Cómo era que se llamaba esto? ¿No El es péndulo? metrónomo. El, Metrónomo. Me- Metrónomo. el metrónomo. Mm. Esa es la cadencia. Entonces, ¿qué empiezan? Tac, 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 tac. ¿Cada cuánto estás entregando? Tac, 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 tac. ¿Verdad? Se recuerda del in syncing. Pensamiento Lean, ¿cuál era lo primero? ¿Qué agrega valor? Después, definir el flujo. Después, ¿qué era? La medición, creo que era. Y después, solamente se hace cuando se pide. Pero eso es cadencia, el metrónomo, ¿no? Y te dice que no son conceptos iguales. La cadencia condiciona el plan de liberación, pero no lo reemplaza, ¿verdad? Entonces, mi plan de liberación dice que se libera, cuándo y con qué de alcance, y la cadencia te dice en esa liberación cada cuánto se entrega. Claro, por supuesto, el plan de liberación tiene que tomar en consideración la cadencia, ¿verdad? Y tiene que considerar el modelo de desarrollo, ¿no? Y si la cadencia defiende el ritmo del plan de liberación y el plan de liberación traduce esa cadencia en contenido concreto. Tienes Yo- una cadencia, eh, dime, mi rey, Nacho, estoy contigo, ¿sí? o sea, yo no veo la cadencia en el caso del modelo predictivo. Ese sí es complicado, porque vas a tener una cadencia interna, si lo ves así, porque es el famoso plan de liberación, que tú dices, bueno, es un modelo cascada, es un modelo can escroncada, o es un modelo, por decirte así, eh, funcional donde entregas todo. Entonces yo entendería que en el modelo cascada, la liberación, la cadencia no es una cadencia asociada al cliente, sino es una cadencia técnica de cómo evalúas. Si tus evaluaciones son semanales, quincenales o mensuales. Yo creo que pudiese ser el final de cada fase. Por lo general se hace un chequeo para saber las cosas que hemos entregado hasta ese momento, si pasamos o no para la siguiente etapa. A lo mejor esa puede ser la cadencia, aunque en ese momento no estés entregando ningún tipo de valor, porque al final en los modelos predictivos que tienen una sola entrega al final, es cuando vas a ver el resultado, pero la revisión de pequeñas etapas donde vas chequeando ciertos artefactos y ciertas cosas puede ser la cadencia en la revisión y en el avance al logro de ese resultado final, ¿no? Me gusta tu comentario. Lo que pasa es que yo me fui a esa parte técnica porque de mi experiencia, yo lo que me recuerdo que uno lo que pasaba eran valuaciones. Valuar valor. Entonces, cuando estás en ese modelo predictivo, hay como que un acuerdo entre cliente y contratista, por decirlo así, de que la agregación de valor se genera por parciales. Sí, sí es verdad que tiene esa, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Las pólizas, creo que eran, las fianzas de fiel cumplimiento y pagos a terceros, que por más que pases evaluaciones, no necesariamente, es decir, pero te están descontando un dinero por el fiel cumplimiento, ¿no? Pero es algo que hay que pensar. Creo que esa fue Akira y creo que Berto lo dijo. Es una pregunta interesante y es un comentario muy interesante, ¿no? Yo me recuerdo hace mucho tiempo trabajando haciendo proyectos para una industria petrolera de un país que quiero mucho, que el mayor éxito que tuvo el jefe que yo tenía, yo era ingeniero residente y tenía un gerente de proyecto encima mío, que él logró
que las valuaciones que según contrato eran mensuales se pasasen a semanales. Un acto de reflexión interesante, ¿verdad? Sí, me gustó el comentario de Akira, sí. Y entonces aquí tienes los tipos de cadencia, porque además el libro plantea 4 tipos de cadencia: entrega simple, múltiples entregas, entregas periódicas y entregables continuos. Y en el de arriba tienen el que mencionó Akira, una vez, cadencia una sola vez. ¿Lo vieron? Una entrega única al final del proyecto. Puede haber entregables intermedios, pero no se liberan como valor usable, ¿verdad? Y es el modelo cascada. Tan clarísimo. Lo que pasa es que, sí, no sé, sí. Porque es que también uno en proyectos de construcción utiliza el tablero Kanban, ¿no? Ay, bueno, sí, tienes razón, sí, sí. Pero quiero desmenuzar uno más abajo. ¿Cómo era que le decían Scrum Bot? No es Scrum, tiene conceptos de Scrum, ¿no? ¿Sí? Múltiples entregas, el incremental, fíjate que te dicen, idea clave, cadencia, por hitos de valor. Entregables periódicos, cada cuántas semanas. Y entregables continuos, cada cuánto se genera valor, ¿no? Pero creo que es un concepto bien interesante traer ese nombre, eso no estaba en sexta y no estaba en octava, el concepto en séptima, el concepto de cadencia, ¿verdad? ¿No? No, No estaba. Ok, el modelo de desarrollo define cómo se construye y la cadencia define cuándo se entrega, ¿verdad? Puedes tener un modelo adaptativo con una cadencia periódica solo durante una etapa concreta, ¿no? Síntesis. La cadencia no define el método, define el ritmo con el cual el proyecto conversa con el negocio. Cambiar el método sin cambiar la cadencia rara vez cambia el resultado. Cambiar el modelo sin cambiar la cadencia. Claro, porque tú puedes agarrar. Sí, tienes razón, sí. Si es incremental y cada cuánto es la entrega. ¿No? Qué interesante. Entonces tú sacas tu metrónomo y empiezas, señores, vamos, 1, 2, 3, produzcan, produzcan, produzcan. Por eso es que se habla mucho en construcción se habla mucho ¿cómo se llama? Del rendimiento del equipo. Un proyecto requiere retroalimentación frecuente de usuarios, pero también debe respetar ciertas validaciones formales. El Project Manager define una cadencia que equilibre entregas periódicas con puntos de control claros. Según el PMBOK, ¿qué describe mejor una correcta aplicación del concepto de cadencia? Ujú. En su super chat. Ah. Gracias, Andrea. Gracias, Lina. Muy bien. De mismo en acción, ¿verdad? Pero eso hay gente que hay veces que dice cosas muy interesantes sin saber lo que está por detrás. Que se aprendió los mismo, ¿verdad? ¿No? Y ahorita vamos a las áreas de foco de la gestión de proyectos. ¿Por qué cambiaron áreas de enfoque? Para romper la idea de secuencia rígida y prescriptiva y reforzar que lo importante no es ejecutar procesos, sino orientar la atención y las decisiones gerentes del proyecto a lo largo del ciclo de vida. Es un cambio de mentalidad, no de contenido, ¿verdad? Y tiene la diferencia entre la sexta y la séptima comparada. Del lado derecho, la sexta, dice, malentendidos que existían. Se entendieron como fases. Se recuerda que hay una fase de ejecución y un grupo de procesos de ejecución. Y entonces tú decías, ¿qué estás haciendo? Estoy en ejecución. Ya va, pero ejecución de qué? La fase de ejecución, no, pero es que la fase de ejecución es un proceso.
No, perdón. Ejecución es el nombre de un grupo de procesos. Se asumieron como secuenciales. No, no eran secuenciales. Ya vimos que eran cíclicas. Y se convirtieron en un checklist. Ya ahí se iniciaron, ahora hay que planificar. Del séptima se había introducido la idea de enfoques y el tailoring, pero seguía ligado a familias ágiles y predictivas. Y se enfoca ahora en un diseño de trabajo y la protección de valor, ¿sí? ¿Qué significa realmente el área de enfoque? Un conjunto de preocupaciones, decisiones y objetivos que el gerente de proyecto debe atender durante el proyecto, no una lista de procesos a ejecutar una sola vez. Por lo cual, la planificación no ocurre una vez, el monitoreo control no empieza en un punto y el cierre no solamente es administrativo. ¿Ustedes se recuerdan la cebolla de planificación de software? Ay, no le coloqué eso. Pero eso era fundamental, la cebolla de planificación. ¿Se recuerdan? ¿La conocen? ¿La conocen? ¿Sí? Sí, Entonces no la muestro, ¿verdad? Que te dice que hay diferentes niveles de planificación. Entonces tú ves si estás a nivel estratégico, táctico, operativo, a nivel de estrategia, a nivel de producto, a nivel de liberación, a nivel de incremento o a nivel diario. Y entonces cuando tú entiendes eso, tú dices, bueno, ¿en cuál nivel estoy yo? ¿Ok? No lo elimina, sino que la forma como se entiende. El grupo de enfoque de inicio no es solamente el acta de constitución, sino alinear propósito, valor y viabilidad. Entonces dice, por favor, dame la visión, evalúamelo y, y luego vamos a la aprobación. Esa famosa punta de aprobación, ¿no? Ese decía, ¿te firmaron la acta de constitución? Sí. Y lo demás no lo hicieron. Planificación. Pensar y repensar en el camino, no congelar el plan, porque es los diferentes niveles. Ejecución. Crear valor no es solamente hacer tareas. Monitoreo de control, aprender y decidir, no solo reportar, ¿verdad? Y cierre, transición de valor, no solo cierre contractual. Pero es que siempre decían que había un cierre contractual y un cierre administrativo y que el cierre administrativo implicaba también la transferencia, ¿no? Y esto se repitió ese proceso, ¿cómo se llama? Se repitió el gráfico en la octava edición. ¿Lo ven? ¿Sí? Y, y estos dos se repitieron. Aquí lo interesante en el lado izquierdo, fíjate que este es el modelo predictivo, que aquí abajito pusieron una especie de fases de construcción, ¿lo vieron? ¿Sí? El lado derecho no le vi mayor cambio con respecto al que estaba antes, ¿no? ¿Verdad? Y les recuerdo este, ¿no? Y decía, esta figura no dice que el cambio sea malo, dice que el momento en que cambiamos importa, ¿no? ¿Se recuerdan? Pero después tenía otras cositas adicionales que eran importantes tomar en consideración. Y aquí tenemos una pregunta. El gerente de proyecto, perdón, durante la ejecución del proyecto, el gerente de proyecto revisita la planificación, ajusta decisiones y mantiene el monitoreo del valor esperado, aun cuando el proyecto ya esté en marcha. ¿Qué afirmación refleja el uso adecuado de los grupos de enfoque? Ya empezaron a responder en su super chat. La B. Un placer, Charo. Tenía tiempo sin verte. Un honor estar contigo. ¿Lo vieron? ¿Sí? Y la frase final, ¿no? Yo decía, ¿qué frase puede pegar de esto que no sea de un gurú, ¿cómo se llama? No sea de un gurú gerencial, no sea al- algo que sea de la vida. Y me la sacó. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Nosotros en el capítulo y en la MOGA, bueno, yo también tengo frases. Yo me preocupo por ver cómo le saco frases al capítulo y asociarlo a temas. Y es decir, en que ustedes se imaginan, eso es lo que yo llamo los nuggets. Existe el PMO Nuggets,
el Energy Nuggets. Y tú te imaginas que yo ponga esto. Frase, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y después por otro lado pongo asociado a la sección 4 de tal y tal. ¿Basado en qué? ¿Verdad? Tú es interesante, ¿verdad? ¿Sí? Comentarios que me quieran hacer. ¿Sí? ¿Están conmigo? Abrimos micrófonos. ¿Sí? ¿Les parece? Fabio, cuéntame. Muy interesante el enfoque que se está teniendo en cuanto a la fase de los proyectos. El concepto de cadencia sí no había aparecido por ningún documento del PNU, pero creo que es la realidad que se vive dentro de los proyectos. Y poder entregar cierto valor, cierto hito a cierta velocidad es muy importante porque, eh, digamos, refuerza las expectativas que tienen los clientes en ver su proyecto finalizado. Sí, Y eso es bien importante porque revela que tienen, van a logran la confianza con uno. Es muy importante siempre decirle a tener al cliente bien informado de cuál es tu entregable próximo. sí. Akira, cuéntame, ¿Qué quieres que te cuente? ¿qué te pareció esto? ¿Qué frase te sirve para la reflexión? ¿O qué te dejó esta sección? Eberto se está muriendo de la risa y llorando. Sí, yo creo que el tema con respecto a los enfoques es un tema que sin duda alguna depende mucho del contexto. Lo comentábamos ayer previo a la sesión de hoy. Ajá, Hay muchas variables en juego, desde la naturaleza del proyecto hasta la misma experiencia y conocimiento del cliente y de todos los interesados clave dentro del proyecto, hacen que también se llegue a un consenso en cuál es el mejor enfoque desde esa perspectiva que ellos comparten para gestionar un proyecto de manera efectiva y alcanzar el valor esperado que se requiere, ¿no? Entonces, no es un tema sencillo porque, bueno, cuando nos volteamos un poco a la vida misma, ¿no? Muchas veces hay proyectos que cuando al gerente de proyectos se lo entregan, ya están negociados, ya tienen establecidos los enfoques, los equipos, en fin, tienes que también lidiar un poco con todo lo que previamente se acordó y muchas veces encuentras, porque me ha pasado, que tienes que reconsiderar desde el alcance hasta los enfoques que se decidieron ejecutar porque no van con el contexto. Entonces es un verdadero desafío cuando suceden estas cosas así como las cuento, ¿no? Como la vida ujú. misma. No es que, ay, bueno, sí, todos juntitos, vamos a la sala, nos reunimos, analizamos, definimos. No, hay muchas cosas que en el proyecto no están definidas y que esperan que mágicamente suceda cuando le entregas la batuta al gerente de proyecto, ¿no? Y hay una historia que el gerente de proyecto además no conoce, que empieza a conocer desde el momento en que le entregan la batuta, ¿no? Entonces ese es uno de los desafíos que tiene que ver mucho con la organización, por supuesto, pero es una variable que está dentro del contexto. Claro. Yo tengo un apunte que hacer en ese punto. Yo traigo una compañía que hacía proyectos de área Yo sanitaria. escucho como muy lejos a Fabio, perdón. Y él Escucho, ahora está. sí, ahora sí. Mira, se planteó una solución a ese problema en aquella época. Era de que el gerente de proyecto, él estuviera, digamos, en la fase de preproyecto y analizando con el proyectista cuál era la mejor solución para el proyecto, ¿no? En ese sentido, se acortaban los errores bastante, porque el gerente de proyecto tenía una visión
tenía entonces ya la visión holística completa de todo lo que había que hacer y cómo había que hacer. Y todo el manejo interno del proyecto. Porque es bien, es cierto lo que tú dices. Muchas veces las compañías venden los proyectos y se le entregan a un gerente de proyecto y a partir de aquí tú eres el dueño de esto, pero realmente la concepción del proyecto puede estar mal o puede faltar cosas que inciden sensiblemente tanto en la ejecución como en el resultado final, que es el poder entregarle al cliente y a la compañía los beneficios esperados. Entonces, una de las formas como se lidia esa situación es tratando de involucrar al gerente de proyecto un poquito antes para que él viera cómo se manejaba el asunto y pudiera opinar y poder hacer los cambios antes que sucediera la firma de los contratos. Sí. Charo, ¿estás conmigo? No tenemos a Charo. Alberto, ¿estás conmigo? Sí, sí, estoy. Disculpa. Cuéntame, Charo, de todo esto que vimos, ¿qué te pareció más interesante o que te generó reflexión? Me tengo que ver el capítulo desde el principio porque tuve problemas ahí con la conexión Ok. y no podía conectarme en internet. Bueno, pero lo importante es que te tenemos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y Muchas gracias. me pareció, o sea, me está pareciendo muy interesante todo el enfoque em, de, porque al final es lo mismo, pero con otra perspectiva. Entonces, porque yo lo que veo es que todo, o sea, al final el punto es el valor, ¿no? Entonces, ya desde el inicio, cuando se aprueban, porque no solo basado en la ejecución como hasta ahora, ¿no? De que decíamos, pues todo esto es como un refuerzo de todo eso, ¿no? De desde el inicio estar ahí con el valor, el propósito para que se hace, de concienciar a la gente. eh, ya no, o sea, a mí me parece el punto que más me está, y soy más consciente en los proyectos, de hecho, es que las fechas, desde luego, son importantes, pero al final muchos proyectos se retrasan, los que son requisitos legales, pues no queda otro que tal, pero muchas veces que se retrasan, lo importante al final es lo que consigues, no solo la fecha, ¿no? Que muchas veces ha sido como los pilares que estaban poniendo siempre el PMI antes, ¿no? Alcance, tiempo, coste, no sé qué, sino que hay ese punto. A mí me parece que es que si no, no tiene sentido lo que se está haciendo, ¿no? De los proyectos. Ese Sí, es el punto para mí más importante. sí. Estamos llegando ya a las 8. ¿Alguien que me quiera dar algo interesante que no le haya preguntado? ¿Quién estará Soy por yo, ahí? Andrea. Hola, Andrea, cuéntame de todo esto que vimos. Aquí meditando y recordando también de acuerdo a la experiencia. Lo que más me gusta aquí en el Pinbook 8 es que ya se puede socializar o concientizar más a las personas que no están relacionadas con proyectos directamente y que no conocen metodologías y bueno y demás. Es que ya no estamos hablando de plantillas, ya podemos decir que estamos diseñando cómo vamos a desarrollar el proyecto de acuerdo a todas las variables que ya se han hablado aquí pues en este webinar pues. Eh, Aquí la tarea que pienso yo es cómo hacemos para que las personas que van a participar en los proyectos, eh, como nosotros como PM vamos a aportar, vamos a sugerir, vamos a enseñar inclusive, que determinado proyecto o determinado paquete de trabajo, por decirlo así, se debe desarrollar con una metodología ágil o se debe desarrollar de forma incremental o se debe hacer lean. Ahí es donde yo creo que está la tarea porque las personas piensan que, no, es cascada y pare de contar y entonces las demás, aunque haya oportunidad de desarrollarlas o ejecutarlas con Scrum, por ejemplo, como que no les cabe en la cabeza hacerlo de una manera diferente. Pero aquí el Pinbook 8 nos está llevando a que, vea, seamos flexibles, podemos utilizar todo lo que hay. Lo importante es que con lo que vayas a trabajar, logres el valor real
para la operación, para los asociados, para los socios, para el sponsor, para todos los que realmente esperan un beneficio y esperan un valor del proyecto. Eso es lo que pienso yo que es la tarea más grande, Sí, dejarlos trabajar porque a veces no se dejan, ni ahí se dejan enseñar. y no quiere, o no quieren perder tiempo en enseñanza. Hay un punto, es decir, yo estoy viendo un punto que de pronto va alejado hacia, se está moviendo en un sentido diferente, pero que no está, es decir, va como en paralelo a lo suyo, ¿no? Es decir, yo siento ese cambio de mentalidad que están intentando. Se recuerda que les hablé de los pemismos. Y esos pemismos, arrancando con los principios que para todos sale por ese lado, lo que está haciendo es que las cosas no solamente se enseñan como conceptos, sino que los consultores deben arrancar con unas dinámicas para que la gente entienda y abrace esta nueva forma de pensar. ¿Lo vieron? Es agarrar y decir, el proceso de agregar, lo importante es agregar valor. Lo importante es la toma de decisiones conscientes, ¿no? Y entonces en ese proceso de agregación de valor y sin tomar y tomando en consideración las incertidumbres, ¿qué tipo de fase es? Entonces vuelve a salir una capa para los consultores, para los que están trabajando en consultoría, de dinámicas, de que hay que rediseñar las dinámicas de mentalidad. Es un acto de lo que era mío, lo que estoy diciendo. No, no, de hecho, Nacho, ¿sabes lo que me parece poderoso de esta parte? Ujú, Es que yo no sé si fue así, digamos a conciencia, pero esto que mostraste tú el día de hoy resuelve un poco lo que se dejó en Discipline Agile de las formas de trabajar para resolver, digamos, ciertas, ciertas situaciones de contexto en tu organización, en la estructura que estés trabajando, etcétera. Porque, viste, te pone a disposición, mira, pues, tú puedes mezclar esto como tú realmente lo necesites para el contexto que tú estás trabajando. Yo te los muestro, te digo, hay todas estas metodologías, modelos, etcétera, pero tú, de acuerdo al contexto que tú estás trabajando y manejando, úsalo, ¿sí? claro, O combínalos, quizás. Fíjate que justamente cuando estamos hablando de la cadencia, uno puede relacionar cadencia directamente con un evento de agilidad. De hecho, y te dice, no, tú puedes hablar, y por eso es que era mi pregunta. Mi pregunta era, digamos, con esa intención de saber, uno lo relaciona directamente con agilidad, pero una cadencia puede ser, en un modelo predictivo, el hecho de que yo haga una sola reunión por fase, por ejemplo. sí. Y ¿Ves? que, Pero tú lo amoldas a lo que tú realmente necesitas. no, y gracias por ese concepto de la reunión, la cadencia de reuniones, ¿no? Pero fíjate que hay algo súper interesante y creo que sería mi pensamiento así en el cierre. Ya no es el modelo de desarrollo. ¿Por qué? Porque tú puedes generar un modelo de desarrollo específico. Eso, sí, sí, total. Pues tú dices, al final el modelo de desarrollo se define en el punto de agregación de valor. Y entonces vas a tener equipos que trabajan de una manera, equipos que trabajan de otra manera. Entonces tú vas a tener que tener un marco general de gestión de proyectos con pedazos específicos para dependiendo de dónde estén. Sí, totalmente de acuerdo. A mí me ha pasado exactamente lo que acabas de decir. Sí. Entonces ya es un trabajo que yo creo que eso va a implicar que va a que volver a valorar a la PMO o va a volver a valorar a los consultores, es decir, no valorar en el sentido de que no solamente que es un personal valioso, sino que esa persona hay que pagarle lo que se merece. Dios te oiga y que quede grabado. Compañeros, nos vemos en una semana, ¿verdad? Nos vemos los martes. Cuídense pues. Bye bye. Muchas Chaito. gracias. Chao. Buenas Chao, noches, nos chao. Un Chao. vemos. placer, Lina. Chao, chao. Gracias, José Ignacio, igualmente. Hasta luego.